Bien, iniciamos con el primero de las capacitaciones, que es los fundamentos de sensado remoto. En el mismo podemos acceder al curso a través del enlace. El enlace nos va a pedir que realicemos una registración con diferentes tipos de datos para poder iniciar. Una vez que completemos esa registración, nos va a habilitar el curso. El curso consiste primero en la parte de los fundamentos del sensado remoto, después una descripción de los satélites y los sensores, después por último cuáles son las ventajas y desventajas de realizar las observaciones utilizando este medio. En la primera etapa lo que nos permite a nosotros es ver puntualmente cuáles son las aplicaciones de este tipo de tecnología. O sea, podemos utilizarlo para lo que es la parte de la calidad del aire, para poder detectar desastres, o sea, avalanchas y demás, para poder detectar focos de incendios, para poder analizar cómo están los recursos del agua. Y bueno, nos da una breve descripción de la adaptación o la cantidad de cursos de personas que cursaron dicho curso desde que se inició el programa. Él da también una descripción de los diferentes tipos de capacitación que se pueden llegar a tomar. Puede ser online, en persona, o pueden capacitar también para profesores. Da una pequeña descripción de lo que va a estar dando en cada uno, y muestra, bueno, primero la parte del fundamento del sensado remoto, los satélites, sensores y herramientas, introducción a la capacitación y un análisis avanzado del mismo. Con eso pasaríamos ahora a la primera de las lecciones, que sería los fundamentos del sensado remoto. Lo primero que nos explica es qué significa un sensado remoto. Un sensado remoto puntualmente es algún tipo de señal que es captada por algún objeto o instrumento que está en forma remota, que puede estar en un satélite, en una antena o en un avión. Una cosa importante, que estos sensores lo que captan es la variación, o miden la variación la radiación electromagnética, que en nuestro caso la mayor cantidad viene del Sol. Eh, una parte importante es entender qué es esa radiación electromagnética. La radiación electromagnética se divide en diferentes franjas, donde nosotros mayormente la que tenemos accesible en forma natural, que es lo que nosotros llamamos la luz visible, es este pequeño rango, pero existen otros rangos con diferentes tipos de aplicaciones. O sea, las de onda más larga, que son por ejemplo para parte de radios y demás, las antenas celulares, que trabajan en este rango de onda, y después algo mucho más específico, por ejemplo como los rayos X, que trabajan en este espectro. Bien, otro punto muy importante cómo trabajan los satélites es que cada elemento tiene una firma. ¿Qué significa esto de acá? El, Como vamos a ver más adelante, el espectro electromagnético o la luz que viene del Sol se refleja de diferentes proporciones dependiendo del material que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, de ese espectro electromagnético, si nosotros tenemos una longitud de onda de 400 nanómetros, estos son los porcentajes de reflexión que van a tener. Es decir, que en este rango, si a nosotros nos viene por ejemplo un valor 0,04, podríamos decir que estamos hablando de una vegetación. Pero realmente es muy poco el rango en el cual yo puedo llegar a detectar de una forma eh, creíble que ese porcentaje de refracción de luz corresponde a un determinado elemento. Pero vemos que a medida que la longitud de onda se incrementa, por ejemplo en este caso a los 800 nanómetros, vemos que hay una separación mucho más marcada entre lo que es, por ejemplo, el agua versus a un suelo seco o a un suelo húmedo. Entonces nosotros
podríamos decir, por ejemplo, que con 800 nanómetros, si a mí se me refleja aproximadamente un 0,01, 0,2%, puedo decir con mucha exactitud de que eso se trata de agua clara, que esto lo vamos a ver más adelante que nos va a servir, en comparación, por ejemplo, con un suelo seco o un suelo húmedo, y también con mucha más comparación con respecto a que si realmente es nieve o es hielo lo que estamos viendo, o a su vez también si son nubes las que estamos captando en ese momento. Aquí se ve puntualmente ese, eh, esa propiedad donde, por ejemplo, la vegetación lo que consumen son dentro del espectro la longitud de onda que corresponden a la parte azul y roja del espectro, pero hace una reflexión del verde que aquí se ve en la figura. Entonces con esto nos va a permitir a nosotros detectar si lo que estamos sensando es realmente vegetación o algún otro tipo de elemento. Lo mismo que el agua. El agua lo que hace es puntualmente refleja el azul y capta el verde y el rojo. Lo que nos da a nosotros la impresión de que el agua tiene un color azul o azul verde. Con este pequeño principio nosotros nos va a permitir poder después detectar diferentes tipos de elementos. Bueno, la incidencia de la atmósfera en la parte del sensado. En el caso que nosotros estemos tomando o estemos midiendo de un satélite, vamos a ver que las nubes, que mayormente cubren bastante territorio de la Tierra, bastante superficie, nos refleja una determinada cantidad de luz que filtra o disminuye la que llega hacia la Tierra. Entonces el proceso sensado tiene que tener en cuenta esa reflexión que también que va a tener por incidencia de las nubes al momento de tratar de llegar a hacer algún sensado, por ejemplo en este caso que si estamos tratando de determinar si en esta porción hay tierra, hay rocas, hay agua o hielo o lo que fuera. Vamos a ir ahora al próximo paso. Aquí se ve más en detalle cómo trabajan los satélites, donde la radiación del Sol, perdón, que viene a través del espectro electromagnético, llega a la Tierra. Esta es reflejada y es captada por el satélite. El satélite tiene diferentes tipos de sensores que, dependiendo de sus características, van a poder detectar diferentes tipos de características del espectro electromagnético. En esta primera parte, bueno, lo que muestran es eso, o sea, la radiación emitida por el Sol. Después vamos a ver que la vegetación tiene un cierto índice de refracción que lo que nos va a permitir es poder diferenciarlo con respecto, por ejemplo, al agua, que tiene otra firma espectral. Como ya dijimos, la atmósfera, que tiene también una cierta cantidad de reflexión. También todo lo que son la siembra y el campo y la vegetación más terrestres. Y por último, en este caso, la parte de los pavimentos, las construcciones de las casas. Bien, diferentes tipos de satélites y sensores. En este caso, lo que vamos a ver nos muestra uno de los satélites que ellos tienen, que en este caso era el Aqua, y nos muestran los diferentes tipos de sensores que tienen. Cada uno de estos sensores están diseñados para captar diferentes características del espectro electromagnético o de la radiación que es emitida por el Sol.
una de las características principales de los satélites es que pueden llegar a ser de órbita baja o geoestacionario. El tipo de sensado puede ser pasivo o activo. El tipo de espectro que puede llegar a detectar puede ser visible, ultravioleta, infrarrojo, una microonda. El tipo de medida o técnica de medición que utiliza, el tipo de resolución, y esta es la parte importante, si va a ser espacial, si va a ser temporal, si va a ser espectral o radiométrica. Ahora esto después lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a esta parte. Y después el tipo de aplicación que le vamos a dar, si es para la parte del agua, para detectar la parte de los colores de los océanos y demás. En cuanto al tipo de satélite, nos interesan entender cómo trabajan en sí. Están los geoestacionarios versus los de órbita baja. Los geoestacionarios son aquellos satélites que giran al compás tienen el mismo periodo de rotación que la Tierra, y tienen su característica que son fijas y están fijas, por ejemplo, en este caso al ecuador. Una cosa importante de esto es que al estar fijo hacia un punto de la Tierra y a moverse con la Tierra, pueden tomar mayor cantidad de sensado por unidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, podrían estar tomando tranquilamente un sensado por minuto tranquilamente. Por contraparte están los de órbita baja, que estos no giran en forma fija, por así decirlo, como la Tierra, sino que van barriendo a toda la Tierra. En su barrido hay dos tipos de barridos. Están los polares y los no polares. Los barridos polares son aquellos que cubren toda la Tierra. Es decir, que cuando van transitando, en algún momento van a censar toda la Tierra. Por ejemplo, acá podemos ver de que el satélite empieza a recorrer de esta forma, después en la segunda pasada viene por acá, en la tercera pasada viene por acá, pero en algún momento va a cubrir toda la Tierra. Después están los otros, los que son los no polares, aquellos satélites que no cubren toda la Tierra. Por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos ver que este satélite pasa por este lado, por acá, por acá, por acá, pero no cubre la parte baja del hemisferio sur de América, ni tampoco el hemisferio sur de África. Estos son muy importantes porque lo que nos van a dar a nosotros es la cobertura espacial que tengo, y también la cobertura temporal, que eso ya lo vamos a ver también en un próximo paso. Perdón, que estoy resfriado. El tipo de sensor puede ser pasivo o puede ser activo. Nosotros cuando estamos, si recordamos cómo trabaja cómo trabaja la parte del espectro electromagnético, que el Sol emite la radiación que llega del Sol a la Tierra reflejada. Nosotros podemos aprovechar esa propiedad y la aprovechamos en la forma de medición. En este caso, cuando un sensor es pasivo, lo que significa es que lee esa radiación que es reflejada por la Tierra o es emitida por la Tierra. En cambio, cuando un sensor es activo, lo que significa es que el sensor emite una señal que la misma rebota contra la Tierra y es captada nuevamente por el satélite. Esto va a ser importante también para los diferentes tipos de características después de aplicación que vamos a tener. Vamos a continuar ahora con los tipos de resolución que tenemos, que esta es una parte importante del tutorial. Primero nos da la parte de la resolución espacial. ¿Esto qué es lo que nos dice a nosotros? Por ejemplo, en esta imagen lo que nosotros podemos ver son diferentes tipos de resolución espacial, donde nosotros representamos a un área de la Tierra, en este caso una fotografía,
por diferentes píxeles. En esta imagen podemos ver que está altamente pixelada, es decir que cada uno de estos píxeles representan, por ejemplo, supongamos unos 25 kilómetros cuadrados. Se dice que cuando la resolución eh, es alta, nosotros cubrimos, en este caso, como cuando la resolución espacial es alta, nosotros cubrimos menos áreas. ¿Por qué? Porque en este caso, como ya dijimos, cada píxel, o sea, cada cuadradito representa, por ejemplo, 25 kilómetros cuadrados. Aquí los cuadraditos son mucho más chiquititos, mucho más chiquititos. O sea, si fuéramos nosotros a llegar a este mismo nivel, si le diéramos zoom, vamos a ver también que existen estos cuadraditos, pero cada uno de estos cuadraditos comparado con este tiene mucha menos área. Por ejemplo, este de acá, cada cuadradito son 25 kilómetros cuadrados. Cada uno de estos cuadraditos podrían llegar a ser, por ejemplo, tal vez unos 500 metros cuadrados o 1 kilómetro cuadrado. La próxima resolución es la temporal. Como ya vimos, los satélites van pasando y van barriendo la Tierra siguiendo determinadas órbitas. El tiempo que le tarda, por ejemplo, nosotros estamos acá en Argentina y en Uruguay, y nosotros vemos que el satélite puede llegar a pasar ahora, por ejemplo, supongamos que son la 1 de la tarde, sigue su recorrido, pasa nuevamente, en la segunda pasada no pasa por cerca de Argentina, pero en una próxima pasada podemos ver que pasa efectivamente nuevamente por Argentina y por Uruguay. Esto lo que nos permite a nosotros es determinar cada cuánto hace la lectura sobre el territorio. Esa ventana de tiempo, esa cantidad de horas que le lleva para poder volver a censar una determinada área, se le llama la resolución temporal. La parte espectral. Nosotros dijimos que la luz que nos llega del Sol realmente es energía electromagnética que podemos dividirla en diferentes rangos. Nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a poder dividir nuestro espectro en diferentes bandas. En este caso la podemos dividir en RGB, en rojo, verde y azul. Pero a su vez, dependiendo del tipo de elemento, podemos llegar a tener una granularidad mucho más fina en cuanto al detalle. Por ejemplo, de este lado vamos a tener un determinado longitud de onda, de este otro lado vamos a tener otra longitud de onda. Eso lo podemos ver en esta imagen, donde más a la derecha tenemos mayor frecuencia y donde más a la izquierda tengo menor frecuencia, pero mayor longitud de onda. En este caso la longitud de onda se decrece. Entonces, teniendo en cuenta eso, podría yo dividir al azul en longitudes de ondas mucho más específicas. Eso se llama la resolución espectral. Entonces, con respecto a eso, podemos llegar a tener diferentes tipos de mediciones, y eso es muy importante porque al momento de yo poder determinar el tipo de elemento que estoy censando, vamos a tener en cuenta que cuanto mayor longitud de onda o mayor cantidad de bandas yo pueda determinar contra la señal que me llega y que es censada, puedo determinar con mayor claridad qué tipo de elemento estoy censando. Por último, tengo la resolución radiométrica, que esta de aquí la podemos pensar como la medición de la cantidad de energía que me llega al instrumento que censa. Y la misma después se representa con diferentes características. Pensémoslo de esta forma. El sensor, el primer sensor, que solamente tiene 2 bits, puede
representarme una imagen solamente utilizando 4 colores determinados. Cuando subo la resolución radiométrica, y en este caso por ejemplo puedo llegar a tener 4 bits, puedo representar la misma imagen con 16 colores. Es decir, que el detalle del mismo se incrementa y puedo diferenciar diferentes niveles de energía mucho más fino. Y a su vez, cuando tengo uno de 8 bits, la cantidad de colores que yo puedo representar son 256, que ya es una cantidad considerable y se nota la diferencia de resolución entre ambas. Vamos a la próxima parte, donde tenemos que empezar ahora a entender lo siguiente. Los instrumentos del satélite, como ya vimos, son instrumentos electrónicos, los cuales nos devuelven la información en un formato RAW. ¿Qué significa eso? Perdón, que estoy resfriado. Significa que nos dan la información en una forma poco legible para el humano y poco entendible para aplicaciones directas, pero que son altamente eficientes para poder ser transmitidos por la capacidad de transferencia que tienen los satélites y demás. Nosotros, a medida que esa imagen, esa señal la empezamos a procesar, la empezamos a enriquecer. Ese enriquecimiento de la señal se llaman los diferentes tipos de niveles del mismo. Tenemos nivel 0,1, que es información que viene casi directamente de los instrumentos. El nivel 2 es un nivel 1, pero que ya empieza a tener una información geofísica, en la cual nos empiezan ya a hacer una georreferencia y una calibración de lo mismo. Esto es decir, que nos permiten saber con la latitud y longitud del mismo, por ejemplo, para entender de dónde fueron tomados. El nivel 3 es el nivel 2, donde se le hace un grillado y un control de calidad para poder estar mucho más preciso en cuanto al tipo de información que nos están brindando. Este es mayormente el que nosotros vamos a usar para la tesis. Y el nivel 4, que es una combinación de los anteriores. Y aquí muestran, por ejemplo, diferentes tipos de niveles de datos para que podamos entender el mismo. Bueno, las aplicaciones de las observaciones. Aquí ellos muestran diferentes tipos de ejemplos. Son muy interesantes para verlos. O sea, realmente son ejemplos interesantes para analizarlos. Da más ejemplo con respecto a cómo verlo. Por ejemplo, la parte de la deforestación, cómo se está yendo, la parte de sequías, cómo es su evolución, y demás. Vamos cerrando esta parte de la capacitación con cuáles son las ventajas y desventajas del sensado remoto. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, una de las grandes ventajas es que provee información a nivel global, y esto tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros podríamos tener un sensado mucho más específico si tuviéramos algún instrumento en tierra, pero tenemos problemas muchas veces para poder colocar sensores. Por ejemplo, en medio del océano o en todas las partes del océano no podríamos poner sensores. En las partes donde hay cordilleras y demás, también es complicado realizar la colocación y mantenimiento de sensores. En el desierto lo mismo, y bueno, en zonas donde están totalmente congeladas, también representan sus problemas. Entonces, el sensado remoto tiene esa ventaja que pueden realizar mediciones sin importar la geografía del terreno.
Bueno, y la otra también es que proveen un monitoreo continuo del planeta. Es decir, que eh, pueden llegar a tener desperfectos, pero los mismos después son reparados y el mismo me van a dar la información en forma continua. Por ejemplo, muy diferente si yo tengo un instrumento en tierra que se rompe y tengo que trasladar a una persona para que lo repare. Obviamente que tiene muchas desventajas. El, la desventaja mayormente es obtener eh, esa combinación de tener una alta resolución espectral, espacial, temporal y radiométrica, todo al mismo tiempo. Actualmente no podemos realizarlo porque primero por el tipo de recorrido que tiene el satélite, o sea, no tenemos satélites, tantos satélites como para que estén recorriendo al mismo tiempo y puedan hacerlo real time al censado, que eso sería la resolución temporal. Eh, en cuanto a la espectral, bueno, depende del tipo de sensores que tengamos y demás. Bueno, un tema importante que mayormente se da es que cuando un satélite tiene baja resolución espacial, tiene una alta resolución temporal. ¿Qué significa esto? Significa que eh, podemos ver muy bien una porción o un área de la Tierra, pero este censado se hace a un largo periodo. Un ejemplo, podríamos tener una muy buena resolución de Buenos Aires o de Montevideo, pero cada 24 horas. Eso sería un tema. Ahora, podríamos agarrar y bajar eh, aumentar la resolución espacial y podríamos tener una más baja temporal. Eh, eh, que bueno, es puntualmente la que acá están hablando. O sea, puedo tener una alta resolución espacial, pero voy a tener una baja resolución temporal. Eh, es decir, puedo ver eh, 25 kilómetros cuadrados, o sea, sin mucho detalle, pero lo puedo tener, por ejemplo, cada hora. Eh, bueno, otro problema es la gran cantidad de datos que vienen y su variedad. Es difícil poder procesarlos y tenerlos a tiempo para su utilización. Y bueno, y una vez que la información es brindada, tenemos diferentes tipos de eh, formas para poder procesarla, visualizarlas y demás, que eso va a depender de cada uno de los investigadores. Bien, con eso finalizamos esta capacitación de los fundamentos del censado remoto.